Sí, perdón, me muteé, no sé por qué, pero se muteó. Fue accidental, no sé, no importa, estaba muteado. Perdón, chicos, les estaba diciendo que hoy vamos a hablar del, no sé hasta dónde llegué antes de que me muteara, que fue el último que me escucharon. De unidad aritmético lógica fue, creo, lo Ok, último que se escuchó. entonces estaba hablando de estos cuatro bloques que nombramos la última clase, la anteúltima clase, y dijimos que estaban unidos por esto, el bus, ¿no? Que el bus es, hay un dibujito de un colectivo porque es como el colectivo de la información, ¿no? Que lleva información de un bloque a otro, ¿sí? Pero el hecho de que este bus simplemente lleve información no hace que sea menos importante, ¿sí? No es por eso menos importante que los cuatro bloques principales, ¿sí? O sea, transportar información es algo importante, no es algo secundario, ¿sí? Si la información no se pudiera transportar, o si se transportase mal, la computadora no podría cumplir su función. O sea que el bus es tan importante como los bloques, ¿sí? No sé si me explico. Por ahí cumple una función, si lo quieren, más simple a nivel funcional, ¿sí? Funcionalmente más simple, pero es igualmente importante, ¿sí? O sea, todos los bloques son importantes, ¿está bien? Porque si no, o sea, todos son esenciales, salvo algún que otro periférico, ¿está bien? Digamos, hay algunos periféricos que no son esenciales, pero todo lo demás sí. La memoria esencial, la luz esencial, la unidad de control esencial y los bases son esenciales, ¿sí? O sea, lo que quiero decir con esto es que no se crean porque es algo menor, porque el hecho de transportar información, no, es fundamental transportar información, ¿sí? Eh, qué sé yo, nosotros ahora transmitimos la información a través del Meet, y bueno, dependemos del Meet, eso no es menos importante que lo que digamos nosotros, no sé si me explico. También nosotros podemos hablar, pero si nos falla el Meet, nadie nos escucha, ¿sí? O sea, el transporte de información es tan importante como la información misma, no sé si me explico, ¿sí? Bien, hablemos un poquito entonces de estos distintos tipos o hablemos de distintos tipos de buses que podemos encontrar en las computadoras, ¿sí? Bueno, una de las cosas que tiene, una de las funciones, mejor dicho, que tienen que cumplir los bases, ¿sí? Es manejar elementos con velocidades distintas, ¿sí? Ustedes fíjense que no es lo mismo la velocidad que tiene una memoria, ¿sí? Que la que tiene algunos periféricos, como por ejemplo una impresora, ¿sí? Hay periféricos más rápidos, periféricos más lentos, ¿sí? Pero si tomamos como ejemplo, no sé, una impresora, ¿sí? Por más que sea una impresora de las más rápidas, de las más nuevas, siempre va a ser más lenta que otro tipo de periféricos, ¿sí? O sea, la memoria siempre va a ser mucho más rápida que una impresora, no sé si me explico lo que estoy diciendo, ¿sí? Por supuesto que no es lo mismo una impresora de hoy que una impresora de hace 20 años, ¿está bien? Pero aunque sea la impresora más rápida de hoy en día, si la comparo con la memoria, es lenta, ¿está bien? Porque tiene una limitación, digamos, de tipo mecánico. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Me siguen, chicos? Entonces, tengo que manejar velocidades diferentes y eso de alguna forma lo manejan los buses, ¿sí? El manejo de ese cambio, digamos, de velocidad de alguna forma tiene que ser manejado por los buses, o sea que no es tan simple la tarea que cumplen, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poquito de cómo se pueden clasificar estos distintos buses, ¿sí? Distintas clasificaciones que podemos hacer. Una de las clasificaciones, una de las formas de clasificar estos tipos de buses es en internos y externos, ¿sí? Es una de las formas de clasificarlo, ¿sí? De acuerdo, por decirlo de alguna forma, a dónde se encuentran, ¿sí? Los internos, que están, digamos, dentro de la CPU, transportan información dentro, digamos, de la CPU, o sea, de la memoria, la unidad aritmética lógica, etcétera, ¿sí? Dentro de la propia CPU, dentro de la computadora, si quieren propiamente dicho, ¿sí? Los externos se comunican con los periféricos, ¿sí? Que si bien también forman parte de la computadora, no forman parte de la CPU, ¿está bien? Recuerden que definimos como CPU los tres primeros bloques, ¿no? La semana pasada, no el concepto de CPU que tenemos de las PCs, ¿sí? Entonces, los externos se comunican con los periféricos, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, cuando enchufo una impresora o digamos, no sé, o un parlante o lo que sea de la PC, ¿sí? Es un periférico que se conecta mediante un bus de tipo externo, ¿sí? Porque es con un periférico con la PC, ¿sí? ¿Nos sigue más o menos la idea? Esta primera diferencia es bastante simple, es muy como obvia, digamos, ¿no? Cuando hablamos de internos o externos, ¿sí? Bien, ese es uno de los criterios para clasificarlos. Otro de los criterios, ¿sí? Otra forma, digamos, de clasificarlo, otro criterio según el cual se los puede clasificar, es de acuerdo a qué tipo de información transportan, ¿sí? Y de acuerdo al tipo de información que transportan, se los divide en tres tipos: de datos, de direcciones y de control, ¿sí? ¿Qué significa datos, qué significa direcciones y qué significa control? ¿Sí? Empecemos por direcciones, por el del medio, ¿sí? ¿Qué significa direcciones? ¿Qué les parece que es direcciones? Recuerden que hablamos de esto, ¿no? Cuando hablamos de ¿Hacia memoria. dónde la está transportando?
Está bien, sí, es correcto, ¿no? Es justamente decir hacia, o sea, es correcto lo que decís, pero yo te agregaría hacia y desde, las dos cosas, ¿no? O sea, no solo el destino, sino el origen también, ¿no? Porque la unidad de control puede decir, sacame tal dato de la memoria y pasáselo a una unidad aritmética lógica, por ejemplo, ¿está bien? Entonces, correcto lo que dicen ustedes, hacia dónde, pero también desde dónde, ¿sí? El origen y el destino, ¿sí? Digamos, si lo quieren, con otras palabras, el remitente y el destinatario, ¿correcto? Las dos cosas son importantes, ¿sí? Pero recuerden que la palabra dirección viene del, digamos, del concepto de memoria, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que me puedo imaginar la memoria como un conjunto de celdas, ¿sí? Si lo quieren, como una especie de edificio, nombramos la otra semana, en el cual cada elemento de esa celda, o si lo quieren, cada departamento de ese edificio, tiene asignada una dirección, y eso se llama dirección de memoria. El concepto de dirección de memoria hereda, por decirlo de alguna forma, de la dirección que todos conocemos, la dirección postal, la dirección de las casas, ¿sí? En la facultad estamos en Paseo Colón 850, ¿sí? No existe en Argentina otro Paseo Colón 850 como acá, no sé si me explico. ¿Está bien? No existe otro Paseo Colón 850 en la ciudad de Buenos Aires. Puede existir en otra ciudad, pero no en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, si yo especifico la dirección como Paseo Colón 850, ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Hay una sola. Identifica unívocamente a nuestra facultad. ¿Me siguen lo que estoy diciendo, chicos? Entonces, la dirección identifica un lugar. En la memoria pasa exactamente lo mismo. La dirección me dice qué lugar de memoria estoy trabajando, a dónde quiero dejar un dato o a dónde voy a tomar un dato. ¿Sí? ¿Me explico? Y esa dirección es unívoca, ¿sí? Lo que pasa es que son un poco más simples las direcciones de la memoria porque son simplemente un número, ¿sí? No está formada por calle, más número, más ciudad, más código postal, etc. No, ahí son simplemente un número, ¿sí? Dentro de la computadora, cada dirección no es ni más ni menos que un número, ¿sí? Por eso el número identifica unívocamente a una posición de la memoria, ¿sí? ¿Está más o menos claro esto, chicos? Sí, está claro. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, una de las cosas que viajan por los buses son direcciones, ¿sí? Porque si la unidad de control quiere solicitar un dato a la memoria, le tiene que decir de qué dirección lo va a sacar, ¿está bien? Pero por otra parte va a viajar también el dato que estaba contenido en esa dirección, ¿sí? ¿Me explico? Imaginemos el teléfono. En la memoria tenemos, por ejemplo, fotos, tenemos nombres de personas, número de teléfono, etcétera, ¿sí? Yo le voy a decir, ¿de dónde voy a sacar eso? Y luego el teléfono me va a dar eso que yo quiero, no sé si me explico. Por ejemplo, yo le pregunto al teléfono, lo estoy llevando a algo más simple como es el teléfono, ¿no? La memoria. Yo quiero el número de teléfono de la persona que se llama Juan, ¿sí? Hagamos de cuenta que Juan es como si fuese la dirección de memoria y Juan es el dato. Entonces yo le tiro Juan y me devuelve el número de teléfono. ¿Me explico? Esto pasa en el teléfono. En la PC las direcciones son solamente números, ¿sí? Y los datos son la información que está contenida en esos números. Este ejemplo del teléfono, llevado a la computadora, o cómo se almacena en el teléfono, tanto Juan como su teléfono son datos en realidad, ¿sí? La dirección es un número que de alguna forma representa la posición en la que está almacenado, ¿está bien? Pero si lo queremos ver nosotros como personas, lo podemos imaginar como si la dirección fuese Juan y el dato del teléfono, ¿está claro? Pero no es la forma en que está almacenada, son todos datos, ¿correcto? Las direcciones son números que me identifican posiciones de memoria. ¿Me siguen, chicos, lo último que dije? ¿Lo puedes repetir, por favor? Claro. Yo les puse el ejemplo del teléfono, en el que podría decir, por ejemplo, que Juan es como si fuese una dirección de memoria y el número de teléfono correspondiente a Juan es un dato, ¿sí? Entonces yo le digo al teléfono, tráeme el número de teléfono que corresponde a Juan, ¿sí? Como que yo digo Juan, dirección, me trae el teléfono. ¿Me siguen? Es lo que hacemos constantemente, ¿está bien? ¿Me siguen? Puedo tomar Juan como la dirección y su número de teléfono o mail o lo que sea como el dato, ¿está bien? Esto es correcto visto desde un punto de vista humano, ¿sí? Pero no es lo que pasa en la computadora, porque en la computadora tanto esa palabra Juan como esa otra palabra del número de teléfono de Juan son datos, ¿sí? Y la dirección de memoria va a ser un número, ¿sí? Que es la celda que ocupa el número de teléfono por un lado y otro que va a ocupar el nombre Juan, por ejemplo. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? O sea, desde mi punto de vista como humano sí podría tomar a Juan como dirección y su número como dato. Pero en la computadora, en la forma como están almacenados, son todos datos, ¿sí? Van a estar almacenados en distintas direcciones de memoria y alguien va a administrar eso. ¿Me explico más o menos la idea? O sea, la dirección es un número, ¿sí? Vamos a hacer un dibujito de la memoria ahora otra vez en un ratito, pero algo hablamos de eso. Yo imagino la memoria como un conjunto de cajones, donde cada cajón se identifica por un número, ¿sí? Ese número es la dirección de memoria, que identifica cada cajón. Y lo que está dentro del cajón es el contenido, que sería el dato, la información. ¿Me siguen, chicos, más o menos la idea? Sí, no, más o menos un poco. Sí, sí, entendido. Sí, sí. Bien. Repito, lo de Juan, dirección y teléfono, dato, es desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de la computadora, ¿correcto? Les puse ese ejemplo como para aclarar lo que significa dirección y datos.
Bien, hasta acá está más o menos claro. Entonces van a manejar direcciones por un lado y datos por otro. ¿Sí? Bien. ¿Qué les parece que ese tercer tipo de bus que aparece ahí, que es de control? ¿A qué le suena control? A ver, ¿quién tiene alguna idea de lo que puede llegar a ser control o buses de control? Instrucciones. Digamos, las instrucciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos, adelantamos algo y vamos a seguir hablando sobre eso? Son las que es capaz de ejecutar la unidad de control, ¿sí? Un programa es un conjunto de instrucciones, ¿sí? Dijimos que un programa es un algoritmo llevado de una forma computacional, ¿sí? Y ese programa es un conjunto de instrucciones, pero van a formar parte de la memoria, van a ser datos en realidad, ¿está bien? Las instrucciones son datos en el fondo, ¿sí? Ustedes fíjense lo siguiente, por ejemplo, ustedes agarran el teléfono, agarran WhatsApp y le mandan un mensaje a otra persona X, ¿sí? Una persona cualquiera que ustedes deciden, ¿sí? ¿Cómo saben que ese mensaje llegó? O si lo leyó o no lo leyó. Que aparece un tic o doble tic, o si lo leyó azul, se pone. Justamente, yo tengo un indicador que me dice si llegó o no llegó, y en el caso que haya llegado, si fue leído o no, ¿sí? Ese tipo de información, ¿sí? Es lo que podemos llamar información de control. Yo sé si algo llegó, si lo que le mandé llegó o no llegó, ¿está bien? Y más todavía, si la otra persona lo leyó o no lo leyó, ¿me explico? Eso es como información de control que me llega a mí, eso que me llega como... Yo mando un mensaje, digamos, como feedback, como retorno, me llega esa información, si el mensaje llegó o no llegó, ¿sí? Eso es información de control. ¿Y para qué me sirve a mí? Y porque si yo le mandé un mensaje y sé que lo leyó, supongamos que, a ver, yo le mando un mensaje a ustedes diciendo, no sé, hoy no hay clases, ¿sí? Por ejemplo, ¿está bien? Supongamos que fuésemos pocos, ¿no? Que fuesen, qué sé yo, tipo 2 alumnos nada más, ¿está bien? Y yo mando un mensaje a esos 2 alumnos y les digo, hoy no hay clases, ¿está bien? Entonces, ¿de qué me sirve a mí saber si lo leyeron o no lo leyeron? Y si no lo leyeron, supongamos que las clases fueran presenciales, ¿no? Si no lo leyeron, y yo me quedo en la duda, voy a decir, che, pobres pibes, fueron al aula, fueron hasta Paseo Colón y no van a tener clases. En cambio, si yo veo que lo leyeron, aunque no me hayan contestado, ¿sí? El hecho de saber que lo leyeron, yo me quedo tranquilo, porque sé que cumplí mi misión, o sea, les avisé que hoy no estaban. No sé si me explico lo que estoy diciendo, ¿sí? Esa información de control sirve para asegurarme que lo que yo mandé llegué. Y como lo que yo mandé llegó, que decir, perdón, como que yo mandé llegó, puedo seguir trabajando, puedo hacer otras cosas, me puedo quedar tranquilo en este ejemplo que yo les di, ¿sí? O podría mandar otra cosa. Por ejemplo, podría mandarles otra información de tipo, lean tal cosa para la semana que viene. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entonces, esa información de control, como la que me llega por WhatsApp, con ese llegó, fue leído, etcétera, es una información que me sirve para sincronizar, ¿está bien? Yo cuando sé que leyeron ese mensaje que mandé, les puedo mandar otro, ¿está bien? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Supongamos que un alumno manda un mensaje al profesor diciendo, no sé, no voy a poder presentarme al examen por una razón X, por lo que sea, por tal razón, ¿sí? Y bueno, cuando ven el leído se quedan tranquilos que por lo menos lo leyó. Después evaluarán si acepta, no sé, si se da otra fecha, lo que sea, digamos, ¿no? Cómo se maneja la situación. Pero por lo menos ya se quedan tranquilos que ese mensaje fue leído y fue recibido. ¿Está bien? Porque yo tengo 2 problemas. Primero, no saber si lo que yo mandé fue recibido o no. Y después pensar qué va a hacer el profesor con eso. Esta segunda etapa la tengo siempre, pero de la primera, yo con esa información de control ya me quedo tranquilo y sé que ese mensaje fue recibido y fue leído. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿Para qué sirve el control? Para sincronizar. Yo te mandé esto y sé que lo recibiste. Como sé que lo recibiste, puedo mandarte otra cosa. O puedo hacer otra cosa que dependa de eso. ¿Me explico, chicos, lo que estoy diciendo? Sí, Sí, ¿no? se entiende. Bueno, a nivel computadora, ¿qué es el control? Y, por ejemplo, que la unidad de control quiere que la memoria le mande un dato que está en tal dirección, ¿sí? Entonces le manda la dirección, ¿sí? La memoria, ¿qué hace? Pone el dato en el bus. Cuando le llega a la unidad de control, le manda un aviso diciendo, sí, ya llegó. Tranquilo, ya llegó, ya lo puedes sacar. Y podés liberar el bus para otra cosa, ¿sí? Fíjense que por el bus circulan distintos tipos de información. Entonces, cuando termina, por ejemplo, en un momento la unidad de control le pide una cosa a la memoria, y en ese momento un periférico le pide algo a la unidad aritmético-lógica, ¿sí? Si el bus de datos es uno solo, no pueden pasar 2 informaciones a la vez. Entonces es importante saber cuando un destinatario de algo lo leyó para que otro pueda enviar, no sé si me explico. Es un recurso escaso, digamos, el bus, ¿está bien? ¿Me explico? Entonces, como es un recurso escaso, hay que administrar su uso. Una forma de administrarlo es mediante el bus de control. ¿Me explico lo que estoy diciendo? O sea, un elemento puso un elemento en el bus, el otro elemento ya lo leyó. Avisa que ya lo leyó y que el bus está libre, que lo puede usar quien quiera.
¿Me explico, chicos, lo que estoy diciendo? Sí, ¿no? Un poquito, más o menos. Sí, más o menos. Más o menos. Ustedes imagínense lo siguiente. Dijimos que el base es como un colectivo. ¿Sí? El colectivo tiene una capacidad. Ahora que van todos sentados, caben 20 personas y nadie más. ¿Sí? O 21, no sé cuántos son, por ahí. Supongamos 20. ¿Está bien? Entonces, si yo estoy en la parada esperando el colectivo y veo que viene lleno, y ya sé que no me va a parar, ni pierdo tiempo en pararlo, ya sé que tengo que esperar otro, ¿sí? Y puedo planificar mi día, por ejemplo, sabiendo que voy a llegar tarde a trabajar, supongamos, ¿sí? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entonces, es como que esa sincronismo, esa información que me dice si hay o no lugar, es importante porque me permite tomar decisiones respecto de qué voy a hacer, ¿sí? Justamente una sincronización, como puso acá Francisco Manuel, no sé qué, ¿sí? Tal cual, justamente es lo que yo digo, es una sincronización, es sincronizar, ¿sí? Yo libré este recurso, lo podés usar vos, ¿sí? Ahora yo lo voy a ocupar, vos no lo podés usar. Lo que yo te mandé ya me llegó, ahora hago otra cosa. Es justamente para eso, para sincronizar. ¿Me siguen, chicos, más o menos la idea de esto? Entonces tengo tres tipos de bases de acuerdo a la información que transportan: datos, direcciones o control, ¿sí? Bueno, bien, están diciendo que sí, buenísimo. Estos tres bases pueden ser, de acuerdo a la computadora o al tamaño de la computadora, tres bases distintos, físicamente distintos, o puede ser uno solo que se comparta en el tiempo, ¿sí? ¿A qué me refiero que se comparta en el tiempo? Que en un mismo canal se transmitan por un lado datos, por otro direcciones y por otro control, pero estableciendo un protocolo que permite compartirlo en función del tiempo, ¿sí? Que a distintos momentos de tiempo se usen para distintas cosas. Tiene que estar, por supuesto, perfectamente establecido el protocolo, ¿sí? Bueno. Otra clasificación posible de los buses o bases es de acuerdo a cómo se envía la información, ¿sí? Y acá se pueden dividir en serial y paralelo, en serie o en paralelo, ¿sí? Serial o en serie, como quieran llamarla, y en paralelo, ¿sí? Es una forma de dividirlo, ¿sí? Bien. ¿A qué le suena como distinto serie de paralelo? ¿A qué le suena esta diferencia? A que uno sea uno atrás del otro y que otro sea todo al Justamente, ahí mismo tiempo. puso Valentina, no sé el apellido, en paralelo juntos y serial uno detrás de otro. Justamente esa es la idea, ¿sí? Serial es eso, serializar, ponerse en serie, ponerse en fila, uno detrás de otro. En paralelo es ir todos juntos, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tengo que transmitir, no sé, estoy inventando 20 bytes, ¿sí? En paralelo podría ser transmitir los 20 juntos, y en serie transmitir de uno. ¿Está bien? ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Qué les parece que es más rápido, en serie o en paralelo? Paralelo. Paralelo. En paralelo, ¿sí? Supongamos que estuviéramos en el aula ahora, ¿no? Y, no sé, tenemos que salir todos juntos, qué sé yo, porque se acabó la clase y no sé, o no sé, hay un incendio y hay que salir, ¿sí? ¿Cómo sería más rápido salir? ¿Todos en paralelo o en serie? En serio. ¿Por qué te parece? Bueno, yo puse un ejemplo muy particular, pero ¿por qué te parece que es más rápido en serie? En realidad mi ejemplo es correcto, pero ¿por qué te parece? Porque si salen todos juntos se hace como lío en la puerta, más fácil ir saliendo de a pocos para que O sea sea, más ordenado. está perfecto lo que decís, ¿sí? Está perfecto. Lo que pasa es que apliquemos una restricción que es justamente la que me da la puerta, ¿sí? Pero te voy a cambiar el ejemplo para que sea un poquito más claro lo que yo quería decir. Supongamos, ¿sí? Que yo tuviese una puerta infinitamente grande en ese aula, ¿sí? Tan grande como yo quiera. ¿Qué sería más rápido, en paralelo o en serie? En paralelo. En paralelo, ¿sí? Justamente, en paralelo siempre es más rápido, ¿sí? O sea, si hablo de velocidad, seguro que en paralelo va a ser más rápido, ¿está bien? Pero ¿qué ocurre? Hay veces que tengo restricciones, por ejemplo, como dijimos en este ejemplo, la restricción de la puerta. La puerta no es infinitamente grande, eso pasa en la teoría, pero no es lo que pasa en la práctica, ¿está bien? Entonces, como bien puse acá Valentina, si estamos ordenados y tenemos una restricción que es el tamaño de la puerta, tenemos que salir en serie, ¿sí? ¿Me explico? Pero para salir en serie tenemos que ordenarlos, ¿sí? Bien. Ahora bien, supongamos que el salir del aula sea por un cambio de aula, ¿sí? Tenemos que salir de un aula para entrar en otra, cosa que a veces nos pasa. Nos ha pasado a nosotros, tener dos aulas en la misma clase, ¿sí? Tener que hacer un cambio de aula. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Serializarnos para pasar por la puerta, seguir por el pasillo serializado, que también es angosto, subir o bajar la escalera, que también es angosta, y entrar al otra aula, ¿sí? Y cuando entramos a la otra aula, ¿qué tenemos que hacer?
¿Seguimos en serie, en fila o va cada uno para su lugar? Cada uno para su lugar. Cada uno en su lugar, ¿sí? O sea, lo que tenemos que transportar ocupa una cierta posición. Yo lo tengo que serializar para transportarlo, pero cuando llega a destino se deserializa, ¿sí? O sea, vuelve a su estado original. ¿Me explico? Entonces aparece un protocolo para las comunicaciones. Hay que serializarse y luego deserializarse, ¿sí? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Si yo tengo 20 bytes para transmitir y lo tengo que transmitir por un canal que me permite solo de 1 byte por vez, tengo que serializar los 20 bytes, mandarlos por el canal, cuando digo canal digo un bus, lo que sea, un cable, lo que sea, y cuando llego a destino tengo que deserializar, volver a ponerlos en paralelo, ¿sí? ¿Me siguen, chicos, la idea? Entonces, paralelo es más rápido, pero ¿qué pasa? No siempre lo puedo hacer porque tengo restricciones, ¿sí? Cuando estoy limitado por algunas restricciones, no me queda otra que serializar, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el bus que todos conocemos y que usamos todos los días? USB, justamente, como pusieron ahí, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que es la palabra USB? ¿O ya lo googlearon? No sé, ¿alguien lo googleó? Empecemos por lo fácil. ¿La B de qué tiene que ser? La B larga. Universal. No sé la U, pero la B larga, la última, ¿sí? Ah, bus. Bus, justamente, es un bus. La U, como bien dijiste vos, es universal, y la S, ¿a qué le suena en base a lo que hablamos recién? Serial. Serial, justamente. El USB es un bus serial, ¿sí? Universal porque se usa para todo. Puedo enchufar desde una impresora hasta un pendrive, hasta, no sé, hasta lo que sea, ¿sí? Y bus porque es un bus, permite transmitir información, ¿sí? Acá aparece una especie de contradicción. Dijimos que serial es más lento que paralelo. Sin embargo, ¿alguien ve como lento al USB? Alguien va a decir depende, cierto, depende, pero en general, ¿alguien lo ve como lento? No. No, porque son sistemas rápidos. Es serial, pero es rápido. Si fuese paralelo sería más rápido todavía. ¿Está bien? Entonces, ustedes fíjense lo siguiente. Si yo enchufo un pendrive, por ejemplo, tengo un acceso bastante rápido a esa memoria que es el pendrive. Pero si trabajo con la memoria de la máquina, tengo más velocidad todavía, porque tengo mayor paralelismo. Además de la memoria más rápida, ¿no? O sea, el USB es rápido, pero otras cosas son más rápidas todavía, ¿sí? Lo que está dentro de la máquina que yo no lo veo es más rápido todavía, ¿sí? ¿Me siguen, chicos, más o menos la idea? ¿Sí, no? ¿Más o menos? Sí. ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces hasta acá está más o menos clarito todo esto, ¿sí? Bien. Cambiemos un poquito de tema en esta misma PPT. Acá aparece una tabla de conversión entre binario, decimal y hexadecimal, ¿sí? Esto es solo como repaso porque ustedes ya lo vieron. ¿Les queda claro algo de esta tabla o quieren que repasemos algo? Esto ya lo vimos, está como repaso acá. ¿Les queda alguna duda de este tema? ¿Sí, no? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Qué duda te queda? El sí puede ser de dos formas. Sí repasemos o sí entendés, no sé. Está claro, ok, listo. ¿Está bien? Chicos, fíjense que el hexadecimal es en realidad una forma distinta de ver el binario, ¿sí? Porque alguien va a decir, todos trabajamos con decimal. Las computadoras trabajan con binario. ¿Sí? Explicamos un poquito la razón la semana pasada, porque son más fáciles de implementar, ¿no? O sea, para la electrónica es más fácil el binario. Y no solo que es más fácil, sino que la cantidad de errores que se producen es menor. ¿Está bien? Entonces alguien va a decir, ¿y para qué inventamos el hexa? ¿No alcanza con binario decimal? ¿Para qué inventar uno más? ¿Sí? El hexa se usa simplemente como un caso particular de binario, nada más que para eso. ¿Sí? Digamos que es más fácil decir, por ejemplo, no sé, FF que 111111. ¿Me explico? O sea, es por un tema mnemotécnico, es más simple. ¿Sí? El hexadecimal, como es base 16, y 16 es potencia de 2, ¿sí? Cosa que no pasa con el decimal, que no es potencia de 2. Esto hace que sea más fácil de convertir, porque fíjense que cada dígito hexadecimal entra en 4 bits, ¿sí? En 4 bits tengo 16 combinaciones posibles, y en un dígito hexadecimal lo mismo. O sea, es equivalente a 4 bits. Entonces la conversión es muy fácil, porque convertir el binario hexadecimal es agrupar los bits de a 4, ¿sí? Y aplicar esta tablita para cada uno de ese grupo de 4 bits, o nipples, como se llama a veces, ¿sí? Nipple con nipple, perdón. ¿Está bien? ¿Me siguen, chicos? ¿Están de acuerdo? Sí.
Fíjense que acá hay un ejemplo, un número largo, como es el 0010, qué sé yo, que es fácil pasarlo a hexadecimal, porque lo único que hago es simplemente dividir o sea, agrupar los bits de a 4 y busco el hexadecimal de cada bit, ¿sí? Pero el hexadecimal está para eso, o sea, la máquina internamente trabaja en binario, no en hexadecimal. Lo que pasa es que el hexadecimal es simplemente una forma más fácil de ver el binario, nada más que eso, ¿sí? No lo vean como ¿cómo se llama? Un sistema más de numeración, que desde el punto de vista matemático lo es, ¿sí? Es un sistema de numeración más, pero digamos, para el uso nuestro que le damos en informática, lo podemos ver como una forma de ver el binario más fácil, ¿sí? Agrupado de a 4 bits. ¿Me siguen la idea, chicos? O sea, existe el sistema base 16, pero para nosotros es simplemente eso, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá está más o menos claro? ¿Muy claro, poco claro, un poco claro? ¿No? Sí. Sí, bien, cambiamos de tema, hoy tenemos de todo, ¿sí? Hoy tenemos una mezcla de temas, pero no son ninguno difícil, ¿sí? Bien, registros, vamos a ver qué son los registros. Ustedes vieron que podemos tener distintos tipos de memorias, ¿no? O sea, tenemos la memoria RAM, que es la típica que que tenemos en toda computadora, la de lectura-escritura. Tenemos que la ROM, que es de solo lectura. Tenemos memorias externas como los pendrive, que son memorias de lectura-escritura también. Es una forma de RAM, pero es una RAM no volátil, ¿sí? Y si comparamos esas dos, que son la RAM interna con un pendrive, por ejemplo, ¿quién va a ser más rápido de las dos? O sea, de las dos me refiero a un pendrive o la memoria interna de la máquina. ¿Quién va a ser más rápido? ¿Quién va a tener mayor velocidad? La memoria interna. Memoria interna, ¿sí? Obviamente. Los registros son otra forma de memoria interna, ¿sí? Más pequeños en tamaño, ¿sí? En capacidad de memoria, pero mucho más veloces, son más rápidos todavía que la RAM del procesador, y que se usan para algunas cosas en particular, ¿sí? Y tengo dos clases de registros, dedicados y de uso general. De uso general los puedo usar el programa para lo que quiera, pero son en general para cosas que requieren mucha velocidad, cosas muy específicas, ¿sí? Y los dedicados tienen una tarea en particular que no se puede cambiar, ¿sí? Que la fija la propia computadora y no lo puedo cambiar, ¿sí? Hay muchos registros dedicados, incluso dependen de cada computadora, ¿sí? Cada una tiene los suyos. Hay, digamos, dos, llamémosle genéricos, que se aplican en todas las computadoras, que la tienen todas. Uno es el registro de código de condición, o condición de código, según como lo traduzcan, ¿sí? Y el otro es el contador de programa, ¿sí? Son dos registros típicos, digamos, ¿no? Que están en todas las computadoras, ¿sí? El registro de contador de programa sirve para indicar en qué parte del programa estoy, ¿sí? Recordemos que la computadora ejecuta un programa que escribió una persona y que la computadora se encarga de ejecutarlo, de cumplirlo, ¿sí? Ese programa está formado por etapas, es una secuencia de etapas. Cuando el contador de programa me dice en qué etapa estoy, ¿sí? El programa está en la memoria, o sea que el contador de programa va a apuntar justamente a una posición de memoria, no sé, ni más ni menos que eso, ¿sí? Va a decir en qué posición de memoria se encuentra la instrucción que estoy ejecutando actualmente, ¿sí? Eso es cuanto al contador de programa. ¿Qué es el registro de código de condición? Repito, condición de código según como les guste más traducirlo, ¿sí? No es condición de código, pero no importa, se puede traducir de dos formas. ¿Qué es lo siguiente? Cuando hacemos ciertas operaciones, aritméticas o lógicas, yo tengo resultado de esas operaciones, ¿sí? Podrías repetirlo de contador de programa. Sí, el tema es así. ¿Qué es el programa? Es lo que ejecuta la computadora. ¿Y qué es? Es un algoritmo. Un algoritmo llevado a un lenguaje que la computadora puede entender. ¿Está bien? Entonces, un programa es un algoritmo escrito en un lenguaje que la computadora entiende, ¿sí? Lo que escribimos nosotros en la práctica en Python es un lenguaje que la computadora entiende, pero en forma indirecta, como vamos a ver en un ratito, ¿está bien? Lo que la computadora, o sea, indirecta me refiero a que hay un programa en el medio que hace las veces de traductor, ¿sí? Pero digamos, lo que la computadora entiende realmente es un conjunto de códigos, instrucciones se les llama, que en realidad son códigos en binarios, son números binarios, ¿sí? Que la unidad de control es capaz de interpretar. Y cada computadora tiene su propio juego de instrucciones, ¿sí? Su propio conjunto de instrucciones, ¿está bien? Entonces un programa no es ni más ni menos que un conjunto, una secuencia de esas instrucciones que la computadora es capaz de entender, ¿sí? El conjunto de instrucciones es una cantidad de instrucciones que la computadora puede entender, pueden ser 10, 20, 100, por ahí, no mucho más, ¿sí? El programa es una secuencia de esas instrucciones, que puede ser tan grande como yo quiera, pueden ser 10, 20, 1000, 1.000.000, lo que yo quiera, puede ser pequeño o grande, depende, ¿está bien? Pero cada una de las instrucciones pertenece a ese conjunto que la máquina puede interpretar,
¿sí? Entonces, el contador de programa lo que me dice es por qué parte voy del programa, ¿sí? Supongamos que yo tengo un programa para cambiar el ruedo de auto, que me diga, punto 1, sacar el cricket, punto 2, poner el cricket en el auto, punto 3, aflojar la tuerca, punto 4, subir el cricket, etcétera, 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 ¿no? El contador de programa que me va a decir, 1, 2, 3 o 4, ¿en qué punto de la secuencia estoy? ¿Sí? Esa es la idea del contador de programa. Me dice, yo tengo una secuencia de operaciones para realizar una tarea, me dice en qué punto estoy, en qué eslabón de esa cadena estoy. ¿Quedó más claro ahora lo que es el contador de programa? Sí, perfecto. Bien. El registro de condición de código dijimos que sirve de alguna forma para almacenar el resultado de algunas operaciones que hace la unidad aritmético-lógica. ¿Sí? ¿Y cómo se hace para hacer esto? ¿Cómo se hace para lograr este tema? Si yo tengo operaciones de tipo aritmético, una suma, por ejemplo, ¿sí? Los resultados, si yo hago, no sé, 1 más 3, el resultado es 4, punto, no hay mucha variación posible. ¿Pero qué ocurre? ¿Se acuerdan que hablamos el otro día que yo siempre trabajo con una cantidad de bytes para almacenar los números, ¿sí? Entonces puede pasar que yo sume dos números y el resultado que obtenga esté fuera del rango que manejo, ¿sí? Como el famoso error de la calculadora, el de la calculadora, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Puede pasar eso. Si se da esa condición, o sea que me paso del rango de valores permitidos, que perfectamente puede pasar en una operación aritmética, en la computadora se dice que dio overflow, ¿sí? Como que me fui del rango permitido. Y esa condición, ese indicador queda en el registro de condición de código, ¿sí? El registro de condición de código es algo así como una serie de luces testigos, ¿vieron? Como las que tiene el auto, que se prende y se apaga de acuerdo si hay algún problema, ¿sí? Bueno, que me dicen qué pasó o qué no pasó. Entonces, una de esas luces es overflow. Se prende cuando hubo overflow, ¿sí? Si una operación aritmética arrojó overflow, se va a prender esa luz, ¿sí? Cada bit es como una luz, que está prendido o apagado, ¿sí? Se prende si hubo overflow. ¿Y de qué me sirve eso? Y bueno, pues yo tengo que hacer algo cuando pasa eso, ¿está bien? No puede colgar el programa y punto. Si hubo overflow, tengo que hacer algo, por ejemplo, informarle al usuario, que es lo que hace la calculadora, me informa con una E, ¿está bien? Algo tengo que hacer. Entonces, ese bit, ese indicador, si hubo o no hubo overflow, perdón, me sirve para tomar alguna decisión, para hacer algo, para manejar el error, ¿sí? Hacer algo cuando se da ese error, ¿sí? ¿Me siguen más o menos la idea? Bien. Hay muchos, esas lucecitas indicadoras hay muchas, ¿sí? Una es el overflow, ¿está bien? Hay un montón, pero voy a nombrar dos de las más comunes, una es esta y la otra sería para almacenar el resultado de una operación, lo repetimos, de una operación de comparación, ¿sí? O sea, alguien me puso un que seguí. El tema es así. ¿Ustedes vieron que yo tengo a veces luces testigo indicadoras de que algo pasó? ¿Sí? La famosa luz roja que se prende porque hay algún problema, ¿sí? En el auto, si se prende, no sé, la luz roja del aceite es porque tengo un problema grave, tengo que parar enseguida el motor, ¿sí? Si se prende una luz que dice que subió la temperatura, también tengo que parar, me dice que hay un problema. Si está apagada, me dice que está todo bien. ¿Me siguen, chicos? El GPS me marca por ejemplo, una alerta cuando me paso de la velocidad permitida, ¿sí? Me avisa que algo pasó. ¿Está bien? ¿Me explico? ¿Me siguen, chicos? ¿Está más o menos claro la idea? Entonces hay indicadores que me dicen cómo va funcionando la cosa, si está bien o está mal, ¿sí? Que son por sí o por no, como esas luces que nombré recién. ¿Está más o menos claro lo que estoy diciendo? Entonces, esas luces son las que, entre comillas, quedan en el registro de condición de código. Me marca ciertos estados, cosas que pasaron en la computadora, ¿sí? Una de las cosas que queda, como les comenté recién, es si yo hago una operación de comparación, si pregunto, por ejemplo, una operación lógica, ¿no? Pregunto, no sé, A es mayor a B, el resultado es sí o no, y bueno, eso me va a quedar en uno de esos bits del contador de programa, ¿sí? Si la respuesta de una operación lógica fue sí o fue no. ¿Me sigue más o menos la idea? Digo más o menos porque esto en realidad es mucho más complejo, no lo estamos simplificando para hacerlo ameno y que lo puedan entender fácilmente. Por eso viene el más o menos, ¿sí? Pero ¿me sigue más o menos la idea? Sí. Sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Ahora pasemos a las instrucciones, ¿sí? Fíjense que esta PPT, esta PDF habla de instrucciones, ¿sí? Dijimos que instrucciones era el conjunto de comandos que una unidad de control dada puede aceptar, las toma como válidas, ¿sí? Que dependen de qué depende de cada computadora, por supuesto, cada computadora tiene su juego de instrucciones básicas, ¿sí? Pero digamos que hay algunas que son comunes a todas las computadoras. Y en general, todas las instrucciones posibles se dividen en tres tipos, ¿sí? Tres clases. Las que se llaman aritmético-lógicas, las que se llaman de salto y las que se llaman de movimiento de datos, ¿sí? Tengo tres tipos de
de instrucción. Las puedo agrupar en 3 grupos, ¿sí? En 3 categorías distintas. Aritmética lógica, de salto y el movimiento de datos, ¿sí? Bien. ¿Qué son las aritmético-lógicas? Y bueno, aritméticas son suma, resta, todo eso, operaciones aritméticas. Y lógicas son comparaciones, si quiero comparar 2 valores, ver cuál es mayor o cuál es menor, etc. ¿Sí? Son las que hace normalmente la unidad aritmético-lógica, ¿sí? Estas operaciones se las encarga la unidad de control a la unidad aritmética lógica, ¿sí? Es como que se las delega, ¿sí? Las delega a la unidad aritmético lógica. Otro tipo son de salto. ¿Qué significa de salto? Dijimos que el programa es una forma que puede interpretar la computadora de un algoritmo, y un algoritmo dijimos en su momento que es una secuencia no ambigua de pasos para resolver un problema. ¿Sí? Bien. Esa secuencia, yo tengo, ¿qué significa secuencia? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etc. Puede verse alterada por alguna causa. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo comparé 2 cosas, comparé el saldo del cliente con lo que quiere comprar, y si es mayor a cierto valor, de acuerdo a las políticas de la empresa, tengo que decirle que no. Entonces tengo que hacer un salto, tengo que decir, no hago lo que sí, hago otra cosa. ¿Sí? Cuando probamos esto en Python, el equivalente a eso lo manejamos con el if, ¿está bien? Pero ese if, cuando se llega a las instrucciones que realmente maneja la máquina, va a ser un salto condicional. Si se da tal condición, salto, y si no, sigo de largo con lo que estaba. ¿Sí? ¿Siguen, chicos, la idea más o menos? ¿Me siguen más o menos? ¿Sí, no? ¿Más o menos? Perfecto, perfecto. ¿Por qué dice condicional o incondicional? Condicional es que salto si se da una condición, por ejemplo, tal variable mayor que tal otra. Incondicional cuando salto siempre, ¿sí? Cuando probamos en Python, vemos solamente los condicionales, pero el incondicional está sin que yo lo vea, porque cuando se traduce este programa de Python a lo que la máquina puede entender, ¿sí? Por ejemplo, si se da tal condición, tengo que hacer tal cosa. Entonces, si no se da la condición, salto y voy a la instrucción siguiente, ¿sí? Vieron que tengo, yo pregunto por una condición, tengo una acción que ejecuto por el sí y otra por el no, el then y el else. ¿Están correctos? La que ejecuto por el sí, la que ejecuto por el else. ¿Sí? Que va a ser una detrás de la otra. Pero si yo salgo por verdadero, o sea, ocurre cuando comparo 2 cosas distintas, por ejemplo. Sí, correcto. ¿Sí? Pero una vez que yo comparo, tengo una acción a hacer por el sí y otra por el else. ¿Sí? Es lo que pongo en el if. ¿De acuerdo? Si es verdadero, hago tal cosa, si no, hago tal otra. Pero si se larga de verdadero, yo no hago el else, hago solamente el then. Entonces va a haber otro salto, ¿sí? Por el cual, incondicional, por el cual me tengo que saltear toda la acción del else. ¿Sí? Después lo voy a dibujar mejor para que lo entiendan, pero más o menos me siguen la idea. ¿Sí? Bueno, y movimiento de datos, ¿sí? Es mover datos de un lado a otro. Por ejemplo, tomar datos de una posición de memoria y cargarlos en un registro. Tomar datos de la memoria y moverlos, qué sé yo, a la impresora. ¿Sí? Es mover datos de un lado a otro. ¿Está bien? Esa es la idea de movimiento de datos. ¿Sí? Son los 3 conjuntos de... que en el caso del Python sería el asignar una variable. ¿Sí? Aritmética y lógica son operaciones de tipo aritmético, como suma, resta, etc. Y lógica, que son comparaciones, comparar valores, preguntar si A es mayor a B, por ejemplo, ¿sí? Si tal valor es mayor a tal otro, o tal valor es igual a tal otro, ¿sí? Es distinto, ¿sí? Bien. La última de esta serie, la última, ¿cómo se llama? Diapositiva, ¿sí? Fíjense que habla de tipos de lenguajes. Lo dividí en 3 clases: código de máquina, assembler y alto nivel. Antes que nada les pregunto, ¿qué usamos nosotros Python? ¿A cuál les parecen estos 3 grupos que pertenecen? Por intuición. De alto nivel. Alto nivel, ¿sí? Justamente, es un lenguaje de alto nivel, ¿sí? Vamos a ver qué es cada uno de ellos. Código de máquina es lo único que entiende la unidad de control, pero van a ser códigos formados por unos y ceros, en binario, o a lo sumo interpretados en assembler, digamos, binario interpretado en assembler. Por lo cual es bastante difícil programar de esta forma. Alguien programó alguna vez así, cuando uno arma una computadora no le queda otra, la primera vez hay que programarlo en código de máquina, pero después es muy incómodo, sería bastante tedioso hacer esto, ¿sí? Por eso usamos lenguajes de alto nivel. Entonces, como el código de máquina es bastante tedioso, por no decir imposible de programar, ¿sí? Hay que tener muchas ganas, digamos, de programar de esa forma, se inventó primero lo que se llama assembler. ¿Qué son los assembler? Es una cosa intermedia, ¿sí? Entre el alto nivel y el código de máquina. Lo que se hace en los assembler es, digamos, asignar a cada código de máquina, que va a ser un número binario, una palabra mnemotécnica. Por ejemplo, qué sé yo, el código que es para sumar le pongo add, ¿sí?
no llegué a leer lo que alguien, a ver, me voy a fijar en no llegué a leer ¿cómo se llama? El chat que vi recién, pero bueno, no importa, ahora lo veo, ahora lo busco. Chicos, entonces se asigna una palabra que es más entendible para un humano a cada operación. ¿Qué sé yo? Generalmente es para suma, por ejemplo, add, para mover move, ¿sí? Se asignan distintas palabras que son más normales para un ser humano. ¿Está bien? Entonces el assembler lo que hace es tomar el código de máquina y simplemente cambiar ese código binario que es inentendible porque es un chorizo de unos y ceros, por palabras que sean más accesibles o más claras para una persona, para un humano, ¿sí? Que es el que va a programar. Pero bueno, como esto sigue siendo complejo, se inventaron lenguajes de alto nivel. ¿Qué son los de alto nivel? Lenguajes que se parecen más al lenguaje humano, ¿sí? Se parecen más a las matemáticas, si lo quieren, como el caso del Python que usamos nosotros, ¿está bien? Son lenguajes más cercanos al humano, ¿sí? Con lo cual la programación se hace una tarea amena, ¿sí? Por supuesto que siempre vamos a programar en lenguajes de alto nivel, ¿sí? Es casi imposible programar en Assembler y mucho menos en código de máquina, son muy pocas personas los que hacen eso, ¿sí? No es para nada común, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen más o menos? ¿Qué ocurre? Yo programo en Python, que es de alto nivel, pero digamos, la computadora no entiende Python, entonces tiene que haber alguien en el medio que traduzca, ¿sí? Bueno, esto después lo vamos a ver más en detalle en el próximo PDF, pero el compilador es un programa que traduce, o sea, tomo como entrada un programa escrito, por ejemplo, en Python, en lenguaje de alto nivel, y luego, van a ver después que no es tan así, pero lo tomamos ahora como ejemplo, y lo traduce a un código de máquina. Y un ensamblador toma un programa escrito en Assembler y lo traduce a un código de máquina, ¿sí? Te podemos saber un poquito más en detalle cómo trabaja esto en el próximo PDF, ¿sí? Pero me siguieron más o menos la idea. Los compiladores y ensambladores son traductores, son programas que toman como entrada un programa escrito, por ejemplo, en lenguaje de alto nivel y me generan como salida, ¿sí? Un programa escrito en código de máquina, que es lo que la máquina sí puede entender, ¿sí? O sea, la máquina solamente entiende código de máquina, por eso tiene que estar el compilador o el ensamblador, ¿está bien? O algo que vamos a ver después, ¿está bien? Pero, como yo escribo un programa en el lenguaje de alto nivel, bueno, el compilador lo toma y lo transforma en eso entendible que es el lenguaje de máquina. Son lo mismo, es algo parecido, digamos, el ensamblador se aplica al assembler y el compilador al lenguaje de alto nivel, ¿está bien? Pero la función es la misma, es traducir, sí, la función es la misma. ¿Está bien? Después vamos a ver cómo trabaja Python, que es de un modo un poquito distinto, lo vamos a ver en el siguiente PDF. ¿Hasta acá me siguieron, chicos? Después retomamos el tema de los compiladores y ensambladores, porque en Python es un poquito distinto, ahora vamos a ver cómo es. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno, hoy hacemos dos PDFs, ¿sí? Vamos a ver el siguiente, porque así llegamos bien al parcial, ¿sí? Vamos a ver qué dice... ¿Lo perdí? El que dice clase 4, tal cual, ¿sí? Bien. Bueno, ¿todos pudieron bajar este otro, el que dice clase 4? ¿Sí? Bien. Bueno, empezamos con un repaso de memoria, ¿sí? Este dibujito, esto ya lo hablamos, pero para que quede más claro cómo son las distintas organizaciones de memoria, ¿sí? Si yo compro una memoria, compro por ejemplo un gigabyte, supongamos que quiero agregarle memoria al teléfono y digo compro un gigabyte, compro un giga, lo que compro es un gigabyte, ¿sí? ¿Me siguen? Un giga es un gigabyte, ¿sí? Es un giga que es un múltiplo de byte, pero siempre medido en byte, ¿sí? Ahora bien, ese gigabyte puede tomar varias formas. La forma, si quieren, más tradicional sería como está ahí, o sea, un gigabyte, ¿sí? De ancho un byte y un giga de largo, ¿está bien? Pero no es la única forma de organizarlo. Yo lo puedo pensar, por ejemplo, con 4 bytes de ancho, ¿sí? Y el largo sería un cuarto de giga. O con 8 bytes y un octavo de giga, ¿sí? Yo les puse 4 bytes, perdón, son 32 bits y 8 bytes son 64 bits. ¿A qué le suena esto de 32 bits y 64 bits en las PCs? Ustedes cuando compraron PCs, ¿no les hablaron de 32 bits o 64 bits?
Claro, justamente el procesador y a cómo está organizado, ¿sí? O sea, es el procesador, pero al ser el procesador implica que también la memoria tiene que estar organizada de esa forma, ¿sí? Si el procesador trabaja con 32 bits, quiere decir que trabaja con 4 bytes en paralelo. Si trabaja con 64 bits, trabaja con 8 bytes en paralelo, ¿sí? ¿Cuál les parece que va a ser más rápido, de acuerdo a lo que hablamos hace un ratito, el 64 bits o el 32 bits? El de 64, es por lo que hablamos antes, porque tengo más paralelismo, ¿correcto? Al ser más paralelo, va a ser mayor la velocidad, ¿sí? Pero si el procesador trabaja en 64 bits, para que todo cierre, la memoria también, ¿sí? Entonces, si yo compro un gigabyte para una computadora de 64 bits, parece que está organizada como está en el tercer dibujo de esta diapositiva, ¿sí? En cambio, si lo compro por una memoria, por una máquina que tenga 32 bits, que trabaje con 32 bits, va a estar organizado como en el segundo dibujo, ¿está bien? Pero siempre va a ser un giga, la memoria es la misma, la capacidad es la misma, es un gigabyte, ¿sí? Pero está organizado de un modo distinto. ¿Me siguen esto, chicos? El giga es un múltiplo, ¿te acuerdas que hablamos una vez? ¿Sí? Lo hablamos que es 10 a la 30, ¿sí? Recuerden que K es 2 a la 10, megas 2 a la 20 y giga 2 a la 30, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo hablamos una vez? Está en uno de los PDFs, ¿sí? Bien. Bueno, acá esto ya lo hablamos, el tema de los registros y de las instrucciones, lo paso de largo. Yo te prepararon 2 clases para repasarlo, por acá lo pasamos de largo porque ya lo hablamos recién, hace unos minutos, ¿sí? Y pasamos a donde dice CPU clock, ¿sí? Acá les suena esto de CPU clock. Ustedes compran una computadora, ¿no? Hay muchas características, memoria, etcétera. Pero ¿cuál es una de las características que marcan, digamos, la velocidad de la computadora? Se aplica también en el teléfono, ¿no? Pero esto es más para... Sí, justamente el procesador, está bien, pero dado un tipo de procesador, ¿cómo puedo medir la velocidad de ese procesador? Por supuesto, con tipos distintos de procesador tengo velocidades distintas, ¿no? Pero dado un tipo, gigahertz, ¿sí? Como puso justamente Pedro Marchena, ¿sí? Yo en gigahertz mido la velocidad del procesador, ¿sí? Esa cantidad de gigahertz, o megahertz por una máquina muchísimo más lenta, ¿sí? Una máquina más chiquita, pero sí gigahertz para el caso de los PCs, ¿sí? Es lo que se llama el clock, el reloj de la computadora, ¿sí? Es el que le marca el ritmo, ¿sí? Le dice a qué velocidad va a trabajar, ¿está bien? Entonces, le marca el ritmo y le dice, digamos, a qué velocidad va a ejecutar las instrucciones, ¿sí? Yo le dibujé una onda cuadrada, ¿sí? Fíjense que puse como fórmula T igual 1 sobre F, eso quiere decir periodo igual 1 dividido la frecuencia, ¿sí? Gigahertz, perdón, es la frecuencia, ¿sí? Quiere decir 1000 millones de veces por segundo, ¿está bien? Acá no se aplica el 2 a la porque esta unidad es decimal, ¿sí? Acá es 10 a la, ¿correcto? Este giga es 10 a la, no es 2, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, este giga es 1000 millones en realidad, pero entre comillas en castellano, o sea, no es las unidades en decimal, ¿sí? La frecuencia, digamos, no se mide en binario, ¿no? Por supuesto que se mide en decimal, ¿está bien? Entonces, bueno, el periodo es 1 sobre F. Cuanto más grande es la frecuencia, más chico va a ser el periodo, ¿sí? Por lo tanto, más chico va a ser el tiempo que se emplea en ejecutar cada instrucción, ¿sí? Ese periodo o ese ciclo de máquina, ¿sí? Es lo que determina la velocidad de la computadora, que es la inversa de la frecuencia. La frecuencia es lo que todos conocemos como los famosos gigahertz de la computadora, ¿sí? Bien. Cada sentencia, cada instrucción puede llevar uno o más ciclos de máquina, ¿está bien? Pero siempre es una cantidad de ciclos de máquina, eso es lo que marca el ritmo, ¿sí? Hay instrucciones que llevan de repente un ciclo de máquina, otras 2, otras 4, etcétera, ¿sí? Cada instrucción lleva una cantidad de ciclos de máquina. Pero lo que marca la velocidad es justamente el ancho de ese ciclo, cuántos nanosegundos mide ese ciclo de máquina, ¿sí? ¿Me siguen esta idea? ¿Más o menos? ¿Me siguen? ¿No? ¿Un poco? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, cuanto más frecuencia, menor es el periodo, y al ser menor, puedes repetirlo de frecuencia. Sí, la idea es la siguiente. La computadora tiene algo así como un... ¿vieron lo que usan algunos músicos, el metrónomo, que es para marcar el ritmo? Es un elemento viejo, ¿sí? Pero algunos músicos usaban el metrónomo para marcar el ritmo, ¿sí? Vieron que los músicos seguían por todas
estas, no me acuerdo qué nombre tienen, la blanca, negra, alguien que sepa música, ayúdeme, no me acuerdo el nombre que se llaman, las, no claves, no, ¿cómo es que se llaman? Figuras tampoco. ¿Quién sabe música, chicos, de ustedes, para ayudarme? ¿Cómo se llaman? Las notas. Partituras. Claro, pero notas no, porque notas determina la frecuencia, no desde do, re, mi, etcétera. No, yo me refiero a las figuras del pentagrama, la blanca, la corchea, esa, la negra, tiene un nombre que no me sale. Las que marcan el tiempo, ¿sí? No es figura, tiene algo parecido, no me acuerdo ahora, pero... Bueno, esas, como dice Felipe, está bien. Bueno, esas, ¿sí? No hay ningún músico, chiquen, 77 personas. Bien, no importa. Figura musical, ahí está, figura musical, creo que es esa, ¿sí? Claro, compás, todo eso, sí. No, pero clave es otra cosa, clave es la que va al principio, la clave de sol o clave de fa, que es la que determina, digamos, el tono de cada línea del pentagrama. No, clave es otra cosa. Pero las figuras sí, figuras me gustan más. Bueno, no importa, el tema es que, vieron que esa figura determina el tiempo, ¿sí? Por lo que yo recuerdo, de música, la blanca mide el doble que la negra, y la negra el doble que la corchea, y la corchea el doble que la semicorchea, andaba por ahí la cosa, ¿no? Yo estudié música cuando era chiquito, pero se me olvidé todo, pero recuerdo algo de eso, ¿sí? Y eso marca el tiempo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, la negra son 2 corcheas, ¿sí? Marca el tiempo, ¿sí? Algo parecido usan en el baile, la gente que le gusta bailar, ¿sí? Vieron que dicen 1, 2, 3, 1, 2, 3, en mi época aprendía salsa, era así, 1, 2, 3, 1, 2, 3, para seguir el ritmo. ¿Vieron que uno sigue ese ritmo? ¿Sí? Que le marca el paso, puede ser más rápido o más lento, pero siempre es 1, 2, 3, bueno, depende del ritmo, ¿no? Pero 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, depende del ritmo sea, pero es como que hay algo que le marca el ritmo, ¿sí? Y eso es la velocidad que yo uso en el baile, ¿sí? Yo puedo decir 1, 2, 3 o 1, 2, 3, ¿está bien? Son velocidades distintas, ¿sí? Cada ritmo musical está formado por una cantidad de pasos, por ejemplo 3, ¿sí? Yo me acuerdo que la salsa eran 3, y creo que el merengue eran 2, si mal no recuerdo, eso me olvidé, pero no importa lo que decir. No importa. El tema es que yo puedo decir 1, 2, 3, o puedo decir 1, 2, 3, ¿sí? Y son velocidades distintas, pero estoy interpretando la misma secuencia musical, ¿está bien? Bueno, el clock determina eso, ¿sí? Si lo hago rápido, lo hago despacio, hace 1, 2, 3, me va marcando 1, 2, 3, 4, y sigue contando siempre, y marca el paso de la computadora, ¿sí? Entonces, la frecuencia es la cantidad de tics, digamos, por segundo, ¿sí? De veces que lo hago por segundo. El periodo es la inversa, esto es física, no es otra cosa. El periodo es la inversa de la frecuencia, ¿está bien? Cuanto mayor es la frecuencia, menor es el periodo. ¿Me explico? Si tengo más tic por segundo, cada tic me refiero a cada elemento del procesador, mide menos tiempo posible, ¿está bien? Entonces, cuando menor sea ese periodo, más rápida va a ser la computadora, ¿sí? Y eso es lo que determina la velocidad de la computadora. No sé si quedó un poquito más claro este tema de, ¿cómo se llama? De la frecuencia del clock de la computadora, que alguien de ustedes había preguntado, no me acuerdo quién era, creo que era Magalí, si no recuerdo más. Magalí, perfecto, bien, genial. Bueno, esto está más o menos claro. Pasemos a lo siguiente. Vieron que hoy tenemos un poquito de cada cosa, hoy es un poco de todo, ¿sí? Es una mezcla de todo. Pero esto hace que sea más divertido. Pasemos a comunicaciones, ¿sí? Bien. La palabra comunicaciones, creo que hoy en día todos la conocemos, todos sabemos que las computadoras se comunican, ¿sí? No, sería absurdo una computadora sin comunicación, ¿sí? Yo lo estoy usando, por ejemplo, el teléfono para comunicarme con ustedes, y algunos usarán PC, otros teléfonos, pero estamos todos comunicados. El elemento que usamos cada uno está comunicado de alguna forma con de todos nosotros. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Estamos todos comunicados, ¿sí? Cada uno con su elemento. Su PC, su teléfono, su tablet, lo que sea, pero digamos con el elemento que tenga cada uno, están todos comunicados entre sí. ¿Bien? Entonces, todas las computadoras que tengo en el mundo pueden intercambiar datos. No todas con todas, pero digamos algunas pueden estar conectadas, ¿sí? Entonces, se le llama nodo a cada elemento porque no tiene por qué ser un teléfono, una PC, podría ser, por ejemplo, una cámara, ¿sí? O sea, cuando hablo de nodo de una red, puede ser una cámara, puede ser una impresora, lo que sea, ¿sí? No tiene por qué ser un teléfono o una PC, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Puede ser una ladera, si lo quieren, ¿sí? Puede ser el tablero del auto, lo que sea, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Yo le llamo nodo en general, es un elemento que está conectado a una red, ¿sí? Cuando un nodo se comunica con otro, ¿sí? ¿Por dónde pasa esa comunicación? ¿Por dónde pasa lo que yo estoy hablando para que le llegue al oído de ustedes? ¿Por dónde está pasando? ¿Sabemos que hay en el medio? Está bien, perfecto, por internet, justamente como decís vos, ¿no? ¿Pero qué es internet? ¿Qué hay ahí en el medio? Hay un servidor. Sí, uno o varios servidores, pero digamos, ¿qué hay en el medio? Porque, a ver, el año pasado nos pasó a tener un alumno que era de Francia, este año creo que no, ¿sí? Creo que somos todos locales este cuatrimestre, pero el cuatrimestre pasado tuvimos un alumno de Francia,
¿sí? Y él era uno más en esta charla, ¿está bien? Pero él en vez de estar acá en la ciudad de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires como estamos todos, estaba en, no sé si en París, en otra ciudad de Francia, en algún lugar de Francia, ¿sí? Y nos seguía igual que a todos nosotros. ¿Y qué había en el medio? Estos bits, digamos, o bytes que pasan, que hacen que mi voz se transforme en byte y ustedes la puedan escuchar del otro lado, ¿sí? ¿Qué pasan? ¿Por cables, por antenas? ¿Por qué es lo que pasan? Y por muchas cosas, porque fíjense que, qué sé yo, por ejemplo, yo estoy con el teléfono, o sea que ya de entrada pasa por aire, pasa por Wi-Fi, ¿sí? De ahí llega el módem, de ahí se transmitirá al cable de Fibertel, ¿sí? De ahí no sé qué hará Fibertel, ¿está bien? Pero y llegará, se comunica seguramente con, digamos, con el nodo central de Internet que lo maneja la Cancillería y, bueno, después se comunicará con los distintos proveedores y llegará a cada uno de ustedes, ¿sí? ¿Me siguen, chicos? Y en el caso de este chico que estaba en Francia, ¿qué va a pasar en el medio? Y bueno, ahí Internet es mundial, entonces seguramente ese nodo central que está que lo maneja Cancillería o no me acuerdo qué otro nombre tiene ahora el organismo de gobierno que lo maneja, ¿sí? Y bueno, se comunicará con la central de otro país, ¿sí? ¿Y a través de qué viaja eso? Hay muchas cosas, pero por ejemplo hay un famoso cable subterráneo que justamente leí ayer o anteayer que lo estaban reinstalando, no sé si alguien lo leyó la noticia, ¿sí? Leí algo de eso ayer o anteayer que estaban reinstalando, había un barco que estaba reinstalando el cable subterráneo, que no sé si saben que el cable ese sale de las Toninas, ¿sí? Y cruza el océano, pero leí, fue estos días, fue esta semana que leí que lo estaban reinstalando, había un barco que estaba cambiando el tramo que va de las Toninas hasta no sé qué lugar de Brasil, ¿sí? ¿Alguien escuchó esa noticia? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ah, buenísimo, alguien lo leyó. ¿Cómo es tu nombre? Abril, buenísimo, bien, genial. Alguien escuchó la noticia, buenísimo, ¿sí? Entonces vieron que estaban reinstalando ese cable. Y por ahí muchos no lo saben, pero cuando ustedes se comunican vía internet con algo que está, un servidor o lo que sea que está en otro lugar del mundo, todo pasa por ese famoso cable, ¿sí? Ese cable subterráneo que sale de las Toninas, ¿sí? Vieron que las Toninas es un lugar ahí medio como que lo tienen como secundario, como que todos dicen es el último que elegiría para irse de vacaciones, ¿está bien? Ahí está la noticia, buenísimo, me la puso Pablo, buenísimo, ¿sí? Los buques franceses que instalan el cable. Pero de ahí por ahí pasan todos los datos, ¿sí? O sea, muchos lo toman como un lugar de cuarta, digamos, pero en realidad de primera, porque todo pasa por ahí, ¿sí? Todos los datos pasan por ahí, todos los que van al exterior, por decirlo, ¿no? Por supuesto, pasan por ese lado, ¿sí? Bien, igual hay muchas cosas que hay empresas de Argentina que tienen servidores en el exterior, o sea que también pasan por ahí los datos, ¿no? Muchas veces pasan por ahí aunque sean cosas locales, ¿sí? Bien, pero ¿a qué viene todo esto? Lo que quiero decir que cuando hay dos nodos que se comunican a través de Internet, como yo no sé, hay 80.000 cosas en el medio, desde un cable hasta un Wi-Fi, hasta ese cable submarino, hasta satélite, de 1800 cosas más, no sabemos lo que hay en el medio, ¿sí? Algo se puede alterar en los datos, ¿o no? ¿No puede haber alguna falla y algo que cambie algún dato? ¿Qué les parece? ¿Puede pasar o no? ¿Qué les parece, chicos? ¿Puede cambiar algo o no? ¿Puede verse afectado algún dato? Sí, obviamente. Y sin embargo, ¿nos pasa esto? ¿Nos pasa que nos llega una foto, no sé, de la China y veamos la cara verde, por ejemplo? Y no, ¿está bien? ¿Nos pasa que consultamos las notas de la facultad y sacamos 10 y nos aparece un 2? ¿Nos pasa o no? No, ¿o sí? Nadie se anima a responder. ¿A alguien le pasó alguna vez? Bueno, que pase, ¿no? Perfecto. Bueno, podría pasar por error humano, pero esa es otra historia, ¿sí? Pero me refiero por problemas de comunicaciones, no debería pasar, ¿está bien? Entonces, por un lado dijimos, los datos pueden alterarse en toda esta selva, digamos, que tengo en el medio, ¿no? Todo este conjunto de elementos que tengo en el medio que ni sé cuáles son. Pero no pasa, en la práctica todos vemos que no pasa, los datos no llegan bien, todos enviamos datos constantemente a todo el mundo todos los días y no llegan bien, no pasa eso, ¿sí? ¿Está bien? A lo sumo nos dirán en algún momento, no hay conexión. Eso sí nos pasó a todos, ¿no? O sea, no sé. El mail no pudo salir, ¿sí? No tengo conexión, reintentando. ¿Esas cosas nos pasaron alguna vez a todos? ¿Sí o no? Eso sí, pero el dato llegó bien o no llegó, ¿está bien? No llegó el dato malo, por decirlo de alguna forma, ¿está bien? ¿Esto por qué es?
Y bueno, porque si bien es cierto que las redes pueden provocar, agregar ruido a la comunicación y cambiar datos, ¿sí? Se agregan algunos mecanismos justamente para controlar y evitar que esto pase, ¿sí? Y en el caso de que esto pase, detectarlo y de ser posible, corregirlo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, esto es mucho más complejo, por una forma simple de manejar ese tema, ¿sí? Cómo podemos manejar esa forma de controlar posibles errores en las comunicaciones, ¿sí? Bien, la comunicación se maneja de paquetes, ¿sí? Todo van a ser bytes, ¿sí? Hay que serializarlo, ¿sí? Y es más, acá cuando serializamos para estas comunicaciones, no solo se serializa bytes, se serializa bits, ¿sí? Cada byte se desarma en sus 8 bits y se pasa uno después de otro, ¿sí? O sea, estas comunicaciones seriales a través de Internet son completamente seriales, es como que tuviera una sola línea, ¿sí? Y la serialización es a través de bits, es bit a bit, ¿sí? No es por byte, es por bit. Se desarma cada byte, se transforma en un conjunto de bits y se mandan a través de como si fuera un tubo, digamos, para que lleguen al otro lado. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que esto es grave, porque si me cambia un bit, me cambia todo. ¿Está bien? Esto no es como una conversación telefónica tradicional en que algún ruido puede hacer que, no sé, que se escuche mal lo que uno dice. ¿Está bien? Cuando tengo datos, si cambia un bit, me cambia todo. Me cambia un número, me cambia todo. ¿Está bien? Si yo transmito el saldo de un banco en cambio de un bit, me cambia un número cualquiera, no puede pasar. ¿Sí? Hay que agregar, digamos, algún tipo de control para evitar que eso pase, o por lo menos detectarlo. ¿Está bien? Entonces, se le llama trama a cada conjunto de datos que envío, se emanan de paquetes, de tramas, ¿no? Entonces, no es exactamente lo mismo, pero no importa, para nosotros va a ser lo mismo, ¿sí? Envío distintos paquetes, distintas tramas, ¿sí? Que son los que salen de un emisor y llegan a un receptor, ¿sí? Entonces, fíjense en este ejemplo que les puse acá, estoy en la diapositiva número 6, ¿no? O si quieren la página 6 de este PDF, ¿sí? Fíjense, dice por un lado bit de datos. Tengo 8 bits, que son los datos, los que componen el byte, ¿sí? Y se agrego un bit que indica comienzo, bit de start, y un bit de stop. Fíjense que se agrega redundancia, ¿sí? Se agrega información para saber dónde comienza y dónde termina, ¿está bien? Es un bit especial que me dice cuándo termina el paquete, ¿sí? Bien. Acá les puse un ejemplo, ¿sí? Con ceros y unos. Por ejemplo, el bit de start es 0, el bit de stop es 1, y en el medio tengo toda la secuencia del ¿cómo se llama? Del dato que estoy transmitiendo, ¿sí? Formado por esos 8 bits. ¿Sí? Acá en función del tiempo está como van cambiando los bits. Represento el 0 como bajo, el 1 como alto, bajo y alto son 2 niveles, ¿sí? Verdadero y falso, como quieran llamarle, ¿sí? Y luego se queda la línea esperando a que llegue alguna comunicación. ¿Está bien? Esa trama es el conjunto de datos que estoy mandando, o sea, los bits propiamente dichos más el de comienzo y fin para indicar que empieza y termina esa trama, ¿sí? Ahora bien, para controlar si hubo algún tipo de error, una de las formas, la más simple que tengo, pero que se emplea, es lo que se llama agregar un bit de paridad. ¿Qué es agregar un bit de paridad? Yo tengo 8 bits que estoy enviando, ¿no? Que son los que forman el byte. A esos 8 bits le agrego uno más, o sea, transmito 9, ¿sí? Y ese bit 9 lo completo de forma que la cantidad de uno sea par o sea impar, como quiera, que lo defino de antemano, uno u otro, ¿sí? Fíjense que tiene un par de ejemplos en el cual puedo definir paridad impar o par, ¿sí? O sea, el bit que agrego, lo agrego de modo que siempre la cantidad de uno sea par o impar, como yo quiera, pero siempre igual, o siempre par o siempre impar, ¿está bien? Entonces, ¿qué logro con esto? El nodo que transmite le agrega ese bit, ¿sí? Y le pone 1, 0, de modo que siempre tenga una cantidad par de unos o impar, algo que está prefijado de antemano, ¿sí? De antemano se arregla ese protocolo, si va a ser par o si va a ser impar, ¿sí? La paridad puede ser par o impar. El que está del otro lado, el que recibe, ¿qué hace? Toma esos 9 bits y los cuenta los unos que tiene, a ver si es un número par o impar, ¿sí? Si es correcto, lo toma como válido. Si es incorrecto, dice acá hubo un error, ¿está bien? Si se definió de antemano que la paridad va a ser par y le llega una cantidad impar de unos, quiere decir que hubo un error, porque no puede ser impar. Entonces lo que hace es devolver, o sea, pedirle que le retransmita, ¿está bien? Entonces, agregando ese bit, agregando esa redundancia, agregando algo más, hago que el paquete sea más grande, pero que sea más seguro, ¿sí? ¿Esto es completamente seguro? Y no, porque si en vez de un bit me cambian 2, puede seguir siendo par y tengo un error. Por eso hay otros métodos mucho más elaborados para detectar errores. ¿Sí? Este de paridad es el caso más simple que tengo. ¿Está bien? Alguien puso, no entendí que es un bit de paridad. El tema es el siguiente. El objetivo es detectar, vuelvo a explicar esto porque alguien puso que no entendió. El objetivo es detectar errores en la transmisión. ¿Qué son errores? Y por ejemplo, que cambió 1 por un 0. ¿Sí? Error es eso, que hubo algún ruido en la transmisión que me cambió la información que yo quería transmitir. Y por ejemplo, que cambió 1 por un 0. ¿Está bien? Yo tengo que buscar una forma de darme cuenta. ¿Cuál es una forma de darme cuenta?
Y bueno, yo agrego un bit más, ¿sí? Agrego un bit más de modo que siempre se dé que la cantidad de 1 sea par, por ejemplo, ¿sí? Yo digo, agrego ese bit, tengo 9 bits en lugar de 8, pero de forma, o sea, le asigno un 0 a un 1 de forma que siempre tenga una cantidad, por ejemplo, par de unos, ¿sí? Siempre hago que la cantidad de 1 sea par. Entonces, el que recibe sabe que la cantidad de 1 tiene que ser par. Si ve que llega algo con impar, quiere decir que hubo un error. ¿Me explico? Supongamos que me llegan paquetes, ¿no? Alguien me manda un paquete. El que manda el paquete me dice, mirá que yo le puse una marca roja para asegurarme que el paquete sea mío, que no se haya mezclado con otro, ¿sí? Entonces, si a mí me llega el paquete y veo que no tiene esa marca roja, sino que tiene una marca azul, y hay un error, es porque me quedo y digo, no, che, este no es tuyo. Hago un reclamo al correo, no me van a escuchar, por supuesto, pero no importa, hago reclamo, hasta y decirle, no, acá se equivocaron, ¿sí? Me dio un paquete erróneo. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿Me siguen, chicos? Es como crear una marca para asegurarme que el paquete llegue en forma correcta, ¿sí? Entonces, como yo sé, el que recibe, estamos de acuerdo, transmisor y receptor, en cuál es la marca, me puedo dar cuenta si hubo un error. ¿Me siguen, chicos, más o menos la idea de este tema de la paridad? Sí, sí. Claro, par o impar, o sea, eso lo defino de antemano, pero digamos, es para asegurarme que no hubo errores, ¿sí? O sea, como fijamos como protocolo, por ejemplo, que siempre tiene que ser par, si llegó un impar es que hubo un error, ¿está bien? Si dijimos de antemano, siempre es par y hubo un impar y hubo un error, ¿está bien? Es como que acá, digamos, manejamos la cantidad de gente que hay en la conversación, y yo le agrego 1 o no para que tenga una cantidad par. Si aparece una cantidad par, quiere decir que algo está mal, algo falla, no estamos cumpliendo el protocolo. ¿Me sigue más o menos la idea? Ahora bien, esto es una forma elemental de manejarlo. No es el único, ¿está bien? No es el único, digamos, o sea, perdón, quiero decir, no es perfecto, porque si me cambian 2 bits, se puede seguir manteniendo la paridad y tengo errores, ¿está bien? Pero repito, es la forma más simple que tengo de manejarlo. Hay algoritmos mucho más complicados que se usan en comunicaciones para evitar errores, ¿está bien? Pero la paridad es el más simple, es el punto de entrada, digamos, ¿no? Que es el que nombramos para que entiendan cómo trabaja esto, ¿sí? ¿Me sigue más o menos la idea? Bueno, fíjense que en la siguiente, en la 9, ¿sí? Hay algo que se llama, o sea, nombra algo que se llama UART, que quiere decir lo que dice ahí, Universal Transmisor-Receptor Asincrónico, ¿sí? Que lo que hace es ese proceso que dijimos de serializar y deserializar, ¿sí? Esa transmisión a través de las comunicaciones por internet es siempre de a bit. Entonces la UART lo que hace es tomar los bytes y transformarlos en una cadena de bits, agregarle paridad y demás, ¿sí? Del otro lado, otra UART lo que hace es tomar esa cadena de bits y los paraleliza, o si le gusta más, los deserializa, ¿está bien? A veces usa siempre la palabra deserializar, ¿sí? Para volver a armar el byte. Es como que desarma el byte, lo transforma en un conjunto de bits, le agrega el bit de paridad, el de inicio, el de fin, etc., lo manda por internet, entonces lo recibe la UART lo deserializa y vuelve a rearmar el byte, ¿sí? Es como que lo empaqueta y lo desempaqueta, no sé si me explico la diferencia, ¿sí? Ese es un elemento de hardware que se llama la UART, ¿sí? Que suelen tener todas las computadoras, ¿sí? Bien, hay una unidad de medición de velocidad de conmoción que se llama el baudio, no sé si la escucharon alguna vez, que es casi lo mismo que un bit por segundo, ¿sí? Pero el baudio incluye todos los bits adicionales que agrego, ¿está bien? O sea, si yo transmito un byte, cuando lo envía a través de internet o del sistema de comunicación que sea, le voy a agregar como mínimo un bit de paridad, un bit de start y un bit de stop. ¿Sí? No sé por qué puse menos ahí, pero no es siempre más, ¿sí? Se va sumando, stop y paridad. Eso es por error, en realidad es más, no es menos, es más, ¿sí? Entonces los bits totales van a ser los bits de datos, más el de start, más el de stop, más el de paridad, ¿sí? Ahí hay un menos por error, pero en realidad son todos más, ¿sí? Entonces, por eso les puse abajo que baudio es distinto de byte por segundo, ¿sí? Porque baudio incluye todo eso, ¿está bien? Si tengo un byte por segundo, ¿sí? Ese byte en realidad se van a sumar 3 bits, o sea que va a ser 1, algo byte, o sea que la velocidad va a ser un poquito menor, ¿sí? O sea, cuando mido la velocidad en baudios, ¿sí? Incluye los bits stop, paridad y todo lo adicional que hay que agregarle, ¿sí? ¿Me siguen, chicos? Bueno, acá esto lo vimos la semana pasada y vamos a hablar la semana que viene. Este tema de tipos de lenguaje que está acá repetido en esta última diapositiva lo vamos a volver a hablar la semana que viene, ¿sí? Vamos a seguir hablando de eso. ¿Dónde estaba mal el menos? Acá, fíjense, chicos, en la número 10, que dice bit total es igual a bit de datos más start, menos stop, menos paridad, en realidad es todo más. O sea, bit de datos más start, más stop, más paridad, ¿sí? Está por error el menos, es todo más, ¿sí? Corríjanlo, después lo vamos a corregir nosotros.
¿Me siguieron, chicos? Hoy hicimos una... ¿qué es eso de baudio? Baudio es una forma, es unidad de medida de la velocidad de las comunicaciones, ¿sí? Entonces, cuando hablo de baudios, ¿sí? Es como decir bit por segundo, ¿sí? Pero incluyendo el bit de paridad, el de stop y todo eso. ¿Está bien? ¿Me explico? Incluyo todos los bits adicionales que se agregan para mantener la seguridad en la comunicación. ¿Está bien? Sí, chicos, es casi un byte por segundo, pero entonces es un poquito más lento porque ese byte tiene más cosas. ¿Sí? No sé si me explico. Después vamos a hablar de esto la semana que viene. Chicos, subimos un poquito de cada cosa, ¿sí? Pero no son temas muy complejos. ¿Me siguieron más o menos? Sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, genial, chicos. Entonces, no se olviden, por si alguien llegó tarde, que tenemos el parcial el 11 de noviembre, ¿sí? Una pregunta que entras en el parcial, y no todo lo que veamos en la clase anterior, ¿sí? Pero igual eso le vamos a ir diciendo en las clases que quedan.